y de homenaje también a su convivencia, digamos, con los objetos de arte popular. Rivera incluye en sus murales temáticas precolombinas, revaloriza la historia sepultada por los conquistadores. Hay muchos murales donde hay una especie de compendio de culturas precolombinas. Su gran problemática era cómo concebir la belleza indígena, cómo hablar de lo indígena y de lo bello dentro de lo indígena. En 1933, Diego Rivera es convocado para hacer un mural en el Rockefeller Center de Nueva York. Cuando hace el mural de Hombre en la Encrucijada, que aquí se llamó Hombre en la Encrucijada, en el Rockefeller Center, donde finalmente se revela que ahí está centralmente la figura de Lenin, que eso causa que el mural sea borrado y que luego se reproduzca aquí en la Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes. Y pues quería añadir en ese sentido que hoy que se han mutilado todas las cabezas de Lenin y Stalin por todos lados del mundo, pues la gente tendrá que venir a México para ver estas imágenes, ¿no? Es decir, es en el único lugar donde pues tienen un lugar privilegiado, ¿no? José Clemente Orozco también comienza su educación plástica en la Academia de San Carlos. A los 16 años pierde su mano izquierda mientras hace un experimento con dinamita. A diferencia de Rivera, Rivera pasó casi todo el tiempo de la Revolución en Europa y Orozco lo pasó acá en México. Y se ha hablado de que estas vivencias pues pudieron también, aparte del carácter o de las inclinaciones artísticas, pues haber cambiado, ¿no? las visiones sobre distintos temas que aborda el muralismo. Para Orozco, pues todos sus murales de historia son murales de conflicto y de dolor y en otros tonos, digamos, y mucho más cercano a la estética expresionista y mucho más complejo en su programa iconográfico y mucho menos celebratorio, digamos, de la revolución, todo lo contrario. Se ha hablado que él llora la violencia y la exalta también. En el Palacio de Bellas Artes, donde está el mural de Catarsis, aparece la revolución en forma de una prostituta. Orozco también deja huellas del movimiento muralista en Estados Unidos, donde se radica entre 1927 y 1934. Realiza La épica de la civilización americana, un grupo de 20 murales en el Dartmouth College de New Hampshire. Podemos ver una diferencia enorme en términos de aproximación formal, ¿no? Si Rivera es el artista de las figuras individualizadas, Orozco va hacia la síntesis, con grandes diagonales, como las grandes composiciones barrocas, pero hay un carácter muy moderno en el sentido de la síntesis de las figuras y del pathos y del acercamiento hacia el público, de lo patético de las formas. Las imágenes individualizadas a veces se ponen muy al frente del público para que pueda haber una comunicación de carácter emotivo, es decir, esa es una de las características del expresionismo, conmover, ¿no? Es decir, traspasar emociones muy fuertes. Y las emociones en el caso de Orozco tienen que ver con el dolor, con todo el problema de la guerra como un desastre y como una masacre, pero curiosamente también con la idea de una visión apocalíptica del mundo. Los muralistas mexicanos resurgen con la revolución y cambian la forma de interpretar el pasado y su propio tiempo. Llevan el arte a los espacios públicos para enseñar y contar la historia.
En la primera mitad del siglo XX, Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros son conocidos como los grandes muralistas mexicanos. De los tres, Siqueiros es el más politizado, aunque sus obras casi nunca reflejan la historia de México. Él prefiere retratar su propio tiempo. Siqueiros tenía una especie de conciencia muy fuerte de que el arte debía de ser, digamos, entendido por el público. Y que para ser entendido por el público, pues tendría que de alguna manera ser figurativo y tener un tema. Pero eso no le impedía pensar en qué es ser un artista moderno. El trabajo de Siqueiros se centra en la lucha de clases del México de los años 30. El tema de la revolución aparece por primera vez en los murales del castillo de Chapultepec. Siqueiros lo que decía es, bueno, hubo una primera etapa en la que las pinturas tuvieron que sujetarse a una arquitectura preexistente. Después estamos armando una etapa en la cual arquitectos y pintores empiezan a utilizar materiales de la misma época y un discurso de la misma época. Él aspiraba a que llegara a una etapa en la que se construyeran edificios pensados para contener obras de arte, donde esto se trabajara juntos desde la gestación de la obra. Y ese es el caso del Poliforum, donde los muros exteriores tienen una inclinación que favorece el recorrido del espectador y la contemplación de la totalidad del plano, y el espacio interior también se vuelve sobre la superficie giratoria central en la cual está el conjunto de los espectadores, ¿no? En 1930, Siqueiros conoce al cineasta ruso Sergei Eisenstein, con quien viaja a Yucatán para asistir a la filmación de la película Que Viva México. Inspirado en el trabajo de Eisenstein, Siqueiros busca perspectivas que rompan con el punto de vista clásico y estático y elige ángulos marcados y diferentes. En paralelo con su militancia política, Siqueiros lleva una vida de artista errante. En los años 30 recorre Uruguay, Chile y Argentina, donde se une a los artistas argentinos Lino Spilimbergo, Antonio Berni y Juan Carlos Castañino, y al uruguayo Enrique Lázaro. Juntos crean el mural Ejercicio Plástico. Una de las cosas, de los episodios interesantes en la vida de Siqueiros, es cuando él se va en 1933. Ahí empieza toda la historia. Estaba haciendo un mural con artistas del Cono Sur y se le acaba la pintura y entonces empieza a pensar, lo mandan a una ferretería y entonces ahí compra pintura industrial. Hay todo un desmonte de este mito, si era pintura industrial, si era Duco o no era Duco, pero en todo caso ahí empieza la historia de que él se encuentra con materiales modernos, materiales de pinturas para pintar coches, para pintar a la intemperie, para pintar de distinta manera, pero cuya proveniencia es industrial. Y esto está muy ligado a que en los años 30 la pintura se industrializa. En 1936, Siqueiros viaja a Nueva York, donde funda un taller experimental. Allí ensaya con distintos materiales y herramientas. Reemplaza el óleo por la piroxilina y otros materiales y practica chorreados con pintura. Esta técnica, posteriormente bautizada con el nombre de draping, se hace mundialmente conocida de la mano de Jackson Pollock, alumno de Siqueiros. A su regreso de Estados Unidos, Siqueiros desarrolla el mural Retrato de la Burguesía, originalmente llamado Retrato del Fascismo. Siqueiros emplea fotografías contemporáneas para representar un tema político candente, la Guerra Civil Española.